¿Podemos? ¿Sí? Venga, vamos allá. Muy buenos días. Muchas gracias por haber venido, los que estáis aquí, y también muchísimas gracias los que estáis siguiendo esta rueda de prensa desde vuestras redacciones o desde vuestras casas o desde vuestro puesto de trabajo. Es para mí pues eso, una alegría grande presentar esta tercera producción de la temporada, El enfermo imaginario de Molière. Creo que estamos delante de uno de los grandes textos de la literatura universal de todos los tiempos, y evidentemente yo creo que ese diálogo de un autor como Molière, ¿no? en esta casa, creo, tampoco me lo sé exactamente, ¿no? Pero ya Marsillac hizo el Misántropo en su momento, hubo después un Don Juan en la que creo que Joaquín participaba, ahora este enfermo imaginario. O sea, creo que es absolutamente indispensable ese diálogo entre estos grandísimos autores clásicos. Viendo el espectáculo y viendo la obra el otro día, como dije ya también en la rueda de prensa de presentación de la temporada, uno entiende, ¿no? Estas estadísticas tan feroces, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos dicen que la segunda causa de muerte es el consumo de productos farmacéuticos, ¿no? O sea, quiero decir que esa neurosis, es increíble poder ver cómo hace 400 años Molière, de una forma tan diáfana y tan clara, yo creo que hay un tercer acto de la obra en lo que eso parece mentira, parece como si esto estuviera escrito hace 24 o 48 horas. Creo que estamos delante de la oportunidad de asistir a un espectáculo magistral, empezando pues por un fenómeno que yo creo que es absolutamente único en nuestro país, que es en la figura del maestro Josep Maria Flotats, que dirige el espectáculo y además interpreta. Creo que eso no hay otra persona en nuestro país capaz de esa proeza, y además con esos increíbles resultados. Quiero también presentarle el resto de la mesa a Mauro Armiño, responsable de una magnífica traducción, y tenemos con nosotros pues a una persona, ¿no?, vinculada a lo que es la casa, como es Joaquín Notario, y también una muestra de alguien joven, ¿no?, que llega, Belén Landaluce, y daros la bienvenida y las gracias. Creo que es realmente un espectáculo maravilloso, y que pues eso, dar las gracias una vez más a Josep Maria por evidentemente esto fue una decisión que tomaron en su día la anterior directora Elena Pimenta, y que ellos llegaron a ese acuerdo, y ese feliz acuerdo del que nosotros en todo momento hemos intentado hacer nuestro y acompañarlo, y del cual pues nos sentimos absolutamente contentos y felices de estar aquí con este espectáculo y con ellos en este momento. Gracias. Y cedo la palabra a Josep Maria. ¿A mí o a quién? O como queráis, en el orden. ¿No sería mejor que hablaras de Molière un poco? Sí, por ejemplo, sí. Pues Mauro, por favor. Y de tu traducción y de la dificultad no he nombrado, pero ya ahora ya hablarás tú de la magnífica coreografía de todo el equipo. No, eso después, sí, pero como quieras. Bueno, Molière, como ha dicho Luis, es uno de los grandes, no solo de los grandes, parece ser que en el mundo el que más se pone es Shakespeare, y en segundo lugar Molière. Como sabéis, Molière se educó y se crió con los cómicos de la Comedia del Arte, trabajó casi siempre con ellos, o si no a su lado. Lo que pasa que sobre esa base ya trató de hacer una comedia, que era la comedia francesa, que digamos él inventó siempre al servicio del rey. Tuvo problemas por una cosa que se llamó el tartufo. Ahí Luis XIV
lo abandonó un poco, pero en fin, a los 6 años el Tartufo se puso. Esta obra además es emblemática porque, bueno, nada más estrenar, en la 4ª representación le dio el ataque que tenía. Bueno, lo que tenía era una fluxión de pecho, tradúcese por bueno, una gripe muy fuerte, una neumonía, tirando a eso. La traducción es prácticamente literal, con los arreglos inmediatos de escena, etcétera, algunas cosas nada más, y claro, al servicio de lo que José María quería. Creo que el texto ha quedado muy claro, que se entiende bien, y eso, que sigue siendo una de las grandes obras que encima viene en medio del COVID pues viene un poco a contrapelo, porque los enfermos que hay ahora no son nada imaginarios. Pero bueno, también conviene saber que muchos, como dice Luis, la cantidad de pastillas que nos tomamos con recomendación médica o sin recomendación médica, nada más que para sobrevivir e ir tirando contra las neurosis, contra las, bueno, más neurosis que otra cosa, como le pasaba al bueno de Argan. Y nada más. Yo lo que quería justo señalar a propósito de... Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Luis. Gracias, Luis, por todos los cuidados y mimos que has tenido a lo largo de los ensayos para todos nosotros, para toda la compañía. Desear lo mejor también a todo tu nuevo equipo en esta nueva andadura. Quiero decir también, en primer lugar, que me siento muy privilegiado. He tenido la suerte, a veces también es el azar que lo hace, de encontrar un grupo de actores y de actrices metidos en el proyecto con una ilusión tremenda, con un don fantástico, y que son Anabel Alonso, Belén Landaluce, Lola Valdric, Alejandro Sigüenza, Rubén de Guía, Eleazar Ortiz, Francisco Dávila, Joaquín Notario, Bruno Fiordia y Arturo Martínez Vázquez. Lo he leído porque si no me salto alguno, pero que es un equipo fantástico. Y para un director es fantástico tener un equipo que sugiero algo y todos dicen sí, enseguida. Es fantástico poder trabajar con este entusiasmo continuamente. Esto dicho, mi homenaje al teatro por los mimos y los cuidados, y mi homenaje a lo que pretenciosamente digo mi compañía, mis actores. Vale. Luego, únicamente quería decir, para subrayar la dificultad y la belleza de la traducción de Mauro Armiño, es que es un lenguaje muy fluido, parece un lenguaje moderno, pero no lo es, las frases no lo son del todo, no se habla así por la calle, pero todo es totalmente claro y limpio y se entiende. Quería decir a ese propósito que en Francia hay una tradición, no se dice la lengua francesa, se dice la lengua de Molière. ¿Hasta qué punto la importancia de la escritura de Molière en la cultura francesa? Se dice, hablan la lengua de Molière y no hablan el francés. Entonces, ¿por qué también eso? Entonces, bueno, hay una historia muy bonita de Luis XIV, la Bruyère, sí, o Boileau, yo los nombres sí. Después de la muerte de Molière, en los jardines de Versalles se paseaba Luis XIV ya mayor, un poco cansado y enfermo, al lado del gran escritor Boileau, amigo íntimo y defensor de Molière hasta el último momento. Y Luis XIV le dice, Boileau, dice, ¿cuál ha sido el mejor escritor de mi reino? Dice, Molière, señor. Dice, dice, sí, mejor que La Fontaine, mejor que Corneille, mejor que Malherbe, sí, es Molière. Dice, no lo hubiera creído nunca, pero ya que usted entiende mucho más en eso, no le voy a contradecir. Es una frase célebre de eso. Al mismo tiempo explica
hasta qué punto también Luis XIV, por los enemigos de Molière, la Iglesia de un lado, el arzobispo de París con la cabal y el propio Lully, que se hizo nombrar director de la Academia de la Ópera de París con un contrato que especificaba que ningún otro teatro, o sea, el pobre mismo Molière, que había hecho el Burgués Gentilhombre con Lully y que había inventado lo que será la comedia musical, con ballet, música, se quedó con la potestad de solo yo tengo derecho a tener músicos y bailarines en mi teatro y los demás solo 3 músicos o 4. Entonces es la tradición de Lully, es la tradición de La Fontaine y es la cabal de la iglesia organizada por el arzobispo de París. Esa y las tradiciones de su mujer, Armande Béjart. Cuando hace El enfermo imaginario, para no alargarme, cuando Molière escribe El enfermo imaginario, está en una situación terrible de dinero para pagar a su compañía, de desamor, ¿no? Engañado completamente por su mujer, que iba con uno de los nobles más poderosos del momento y con otros. La cabal, la iglesia que no le perdona. Hay los actores que están en el Palais Bourbon, la otra compañía de actores que lo denuncian porque quiero ver una cosa porque no encontraré el nombre, es igual, pero sí, Montfleury, claro que está en el Cyrano de Bergerac. Montfleury, la gran estrella de la otra compañía competente, es el hombre que escribe al cardenal de París y al rey de Francia, y ahí empieza digamos, la mala reputación de Molière y empiezan a atacarlo por todos lados. Molière está casado con Armande Béjart, que decían, y se ha dicho siempre, que era la hermana pequeña de Madeleine Béjart. Molière vive su primera parte de vida no casado, pero con Madeleine Béjart, y luego se enamora de Armande. Hay casi una diferencia de 20 años. Dicen que las malas lenguas, la Armande no es hermana de Madeleine, es hija, lo cual Molière se habría casado con su hija. Esto, en aquella época, quería decir las galeras, condenado a galeras. Entonces, toda la iglesia, a causa del Tartufo, aprovecha para ir atacando a Molière y pierde la gracia, el favor, la protección del rey. Y en esa situación es cuando Molière escribe y hace El enfermo imaginario. Para decir que en todo el teatro de Molière lo que hay de fantástico es que hay que buscarle lo absurdo. No hay que hacer de Molière un teatro psicológico ni comedia burguesa, ni comedia de costumbres. Es un teatro de denuncia a través de la comedia heredada de la comedia del arte y al mismo tiempo siempre como sin lógica, me atrevo a decir entre comillas y muy pequeñas, casi como del absurdo. Ese nonsense que hace que los personajes se contestan cosas que son como double takes, como no realizo bien lo que me has dicho y contesto otra cosa. Es como siempre una sorpresa, un contrasentido, casi un contrasentido. Y eso le da un nivel, es lo que he intentado de dirigir en todo caso, en particular en El enfermo, que todo lo que puede ser drama, que era de verdad drama en la vida privada de Molière, intentando hacer reír al público, pero él vivía un drama, y son bofetadas a lo social, crítica por aquí, crítica por allí, no de la medicina en general, sino de los malos médicos,
de la mala praxis, de las enfermedades mentales, de las obsesiones, del abuso del padre queriendo casar a la hija por fuerza, de qué relación social hay entre la gente, entre el dueño y Tonina la criada, entre los hermanos, en la sociedad. Es un retrato de esa sociedad. Pero siempre con ese punto de... Bueno, Molière dice una frase muy conocida por todo el mundo que es el deber de la comedia es corregir los hombres distrayéndoles o distrayéndolos. Entonces, bueno, eso podríamos decir que es un poco Bertolt Brecht avant la lettre. Lo que pasa es que me hace reír más Molière que Brecht. Pero eso es una opinión personal. A ver, digo todo esto para decir que a partir del momento en que yo, como has dicho muy bien, que con Elena Pimenta, el tiempo pasa, hace 2 años, hablamos y me dice, ¿qué quieres hacer? Y digo, bueno, yo estaba de gira con el Voltaire-Rousseau y estaba releyendo Molière. En esos largos viajes que todavía son interminables cuando vas de Bolo de Madrid a La Coruña o al Ferrol o a San Sebastián, que son no sé cuántas horas, tienes tiempo de leer, es la ventaja. Entonces estaba releyendo Molière y me encontré, eso lo digo en el programa, pero os lo explico para los que no tienen el programa en la mano, pero es que es la razón. Me encontré leyendo Molière, releyendo El enfermo, digo, murió en el 22, estamos en el 19, me proponen una obra en el 20, será la temporada 2021, todo el mundo celebrará obras de Molière y yo no tendré ningún teatro público en el 21, que sé lo que me puede pasar, o no solamente físicamente, pero de casualidad de tener un teatro a mi disposición, público, para hacer una obra de ese tipo. Entonces pensé, bueno, será una temporada antes, pero yo, como antiguo sociétaire de la comédie, yo quiero celebrar los 400 años de mi patrón. Porque los sociétaires llamamos a Molière patrón. Porque la comédie française se llama la casa de Molière, la maison de Molière. Entonces todas las mañanas, también lo digo para los que no lo sepan, todas las mañanas, cuando los actores entramos en la comédie, hay un magnífico y extraordinario y sublime busto de Molière hecho por el gran Houdon, y le pellizcamos la nariz y le decimos bonjour patron. Es como si signarse entrando en una iglesia, es lo mismo. Bonjour patron. Si no dices bonjour patron, hay de ti, pero nadie te riñe, pero a lo mejor todo te sale mal. Entonces, bonjour patron. Y cada día decimos bonjour patron. Bueno, inútil decir, ya lo he dicho, pero que le brilla la nariz con los siglos. Pero quiero decir, esta tradición es fantástica del teatro, es fantástica. Y al mismo tiempo es muy respetuosa y al mismo tiempo, bueno... no es eso lo que quería decir. Bueno, sí, entonces, claro, me viene la idea de que el 22 Molière muere, muere en el 73. Nace él, lo bautizan, porque no se sabe la fecha de nacimiento, lo bautizan el 15 de enero del 1622. Además, yo añado de que como que bautizaban 3 días después, porque los niños morían enseguida, nació 3 días antes, que es el día 12 de enero, yo nací un 12 de enero, no del mismo año, y entonces también coincide. Digo, bueno, pues voy a montar el enfermo imaginario, y de ahí me viene la idea de montar, para hacer un homenaje, pensando que estamos finales del 20, que a lo mejor en el 21 o 22 yo no tendría a mi disposición un teatro público para hacer mi homenaje al patrón. Vale. Entonces, a partir de ahí empieza. Y a partir de ahí empieza supongo que te voy a contar, Luis. Bueno, muy bien, quiero montar eso, pero hoy, a ver, sí, ¿y por qué lo quiero montar? ¿Y qué quiero decir? ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? ¿Y con quién? Y a ver, ¿no? A ver. Entonces, a partir de ahí empezó mi diálogo, naturalmente, con Frigerio y Franca Squarciappino. Frigerio, el escenógrafo, y Franca Squarciappino, los trajes. Digo, a ver, me informé y no hay de memoria de persona de 65 o incluso 70 años en Madrid,
que hayan visto una representación en Madrid, en todo caso, del enfermo imaginario. No hay una memoria reciente de una escenificación de la obra. Me han contado que ha habido alguna compañía pequeña, seguramente extraordinaria, eso no tiene nada que ver, pero que lo han hecho 1 o 2 días en unos teatros, o poco tiempo, no lo sé, en teatros pequeños en Madrid. Si me desmentís, me diré, he intentado de saberlo, y me dicen, la hicieron muy pocas representaciones y luego se ha hecho de gira por España, probablemente mucho, pero en Madrid no. Entonces yo digo, es quizá la ocasión, ya que estoy en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y que vengo de la comedia y que tengo un cierto, digamos, una cierta convivencia con algo que se puede decir una tradición, que no quiere decir ni caspa, ni polvo, ni antigüedad, pero una tradición de cierto estilo. Digo, lo mejor sería, pues, ya que estamos en el clásico y que es la primera vez que se hace, que el espectáculo sea al menos la referencia a los cánones del 17 de Molière. ¿Cómo era aquella estética? ¿Qué eran aquellos cánones? Porque se habla y se habla de una sociedad. Digo, sí, claro, pero ¿eso qué es? ¿Una reproducción cartón-piedra? No. Y de ahí viene el gran diálogo con Frigerio y con Franca Scorciapino durante semanas y semanas y semanas. Y entonces digo, Ezio, me harás un decorado sublime y fantástico, pero será una belleza de un palacio o de una casa del 17 magnífica, pero será exquisito, pero será como una reproducción, será como si fuera un realismo cinematográfico. Digo, ¿cómo conseguir estar dentro de los cánones artísticos del siglo y no hacer reproducción y mantener la diferencia, porque los actores son del siglo XXI, mantener la distancia entre esos son los cánones de Molière, así era, pero los actores son del siglo XXI y ese lenguaje tan fantástico que es la lengua de Molière, que hablan los franceses, reproducirlo con la interpretación dramática más contemporánea, más verdad, más real, dentro del estilo, entre comillas, ese estilo molieresque, un poco nonsense. Entonces, poco a poco, y llegamos a la idea de los grabados del siglo XVII. Los grabados del siglo XVII son una fuente increíble de información, sobre todo sobre las cucharas, los platos, los trajes, las copas, las chimeneas, los trajes, las sábanas, los colchones, que es el grabado del XVII. Y entonces a partir de ahí Frigerio digo, claro, es un libro, como un libro, y sí, pero vamos a hacer un libro que es un grabado del XVII, pero que entran unos actores y lo transforman en las 3 dimensiones. Y ese es el mundo poético que hemos querido dar. Y pienso que, en todo caso, no sé, ya no sé si habremos el público cómo lo ve, cómo lo interpreta, eso no se sabe nunca, pero a mí personalmente me satisface mucho porque me da lo que yo deseaba, que es, estamos siempre en un mundo que no es real, no es reproducción histórica, no es copia de una época, es contemporáneo y al mismo tiempo de la época. A ver, ¿cómo decir? Mauro me entenderá y vosotros también. Digo Mauro porque ha escrito, ha traducido En busca del tiempo perdido, todo Proust. Entonces, genialmente. Quiero decir, los actores y los directores siempre estamos en busca de nuestro tiempo perdido, en todos nuestros trabajos. Siempre estamos, ahora yo estoy en busca del tiempo perdido de hace 400 años con Molière. Y hace 2 inviernos estaba en busca del tiempo perdido de hace 80 años con la deportación nazi o con Voltaire. Quiero decir, esa búsqueda del tiempo perdido es algo, esa búsqueda del tiempo pasado
o es algo natural en nosotros. Porque frecuentamos, menos cuando frecuentamos un escritor, un autor de teatro contemporáneo vivo que tenemos al lado. Pero así todo, cuando yo tengo a Jean-Claude Grimbert, el escritor de Serlo o no serlo, que hicimos en el teatro español, sobre el tema judío, de ser judío o no ser judío, claro que es contemporáneo, pero él me habla de cuando él era 45 años atrás. Entonces también tengo que buscar un tiempo pasado para meterme en él. Eso es apasionante y eso, bueno, eso es para explicar un poco el espíritu de cómo hemos trabajado y el porqué y el cómo de todo esto. A ver, yo querría decir también que, no sé, con Luis me he entendido perfectamente, con el teatro perfectamente, pero hay un problema, y el problema es el del COVID. Y el problema del COVID es que hemos tenido que ensayar con mascarillas, que para mí es un poco la negación de todo. No puedo ver la cara de mis actores, es terrible, de eso hemos hablado. Pero las normas son las normas. Muy bien, las normas son las normas. El teatro hace lo que puede, pero no puede hacer más de lo que no puede hacer. Muy bien. Pero, a ver, yo desearía que hemos pedido, por ejemplo, a ver, no quiero decir una tontería y quiero decir exactamente las palabras. Creo que somos la única profesión que necesita desprenderse de las medidas de protección contra el COVID. La única. Todas las demás profesiones se protegen. Nosotros tenemos que desprotegernos para hacer nuestro oficio en el escenario. Las leyes dicen que más de 6 personas reunidas no puede ser. Nosotros somos 12 en el escenario y sin protección. Vale. Entonces hemos pedido que se nos hagan pruebas. No hay, y yo no quiero decir que sea presupuesto, seguramente no es la buena palabra, no está previsto, no está en las normas, por más que las pidan y que las han pedido, de la casa. Entonces, yo quiero aprovechar esta rueda de prensa, no quiero yo en ningún caso hacer provocar ningún malentendido. Sí que quiero decir en voz alta, o si preferís denunciar, que ¿cómo es posible que se tomen todas las medidas que se toman, que todos los oficios para trabajar tienen que ir protegidos y que somos el único oficio que debemos de desprotegernos para trabajar? No entra dentro de mi cabeza de ninguna lógica. Entonces yo le dije a Luis, exijo que cada día me hagan una prueba. Luis, muy amablemente, me contestó que consultó, pidió y que no era posible. Entonces, ¿por qué no es posible? Entonces hay que transmitirlo al ministerio. Al ministerio. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura no han hecho un acuerdo para proteger a sus artistas? Yo soy de las personas que tiene más capacidad de peligro. No sé si es así, pero soy de las... porque ya tengo muchos. Entonces, claro, yo quiero hacer ese espectáculo. Hace un año que estoy trabajando en él. Más de un año. Más de un año. Estamos con ganas de hacerlo. El teatro, claro, quiere que también se haga. Pero para hacerlo y para satisfacer a la ilusión, ¿me voy a quitar eso y me voy a jugar la vida? No. Todavía quiero hacer algunas obras más. Quiero hacer algunas obras más. Y no solamente yo,
Y yo no sé si soy portador pasivo y lo voy a contagiar a mis compañeros, que ellos no podrán hacer ninguna obra más. No lo sé. Entonces, y creo también que si yo me quito la mascarilla en escena, creo que el Ministerio de Salud tendría que venirme a poner una multa. Me parece. Porque tampoco es aceptable que 12 personas estén reunidas en un local público cerrado sin mascarilla. Eso está prohibido. Entonces, hay algo entre el Ministerio de Salud, perdona Luis, pero te digo, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura, que, por favor, coordínense y defiéndanme. Defiéndanme. Bueno, en todos los países y en todas las leyes siempre hay un vacío legal olvidado por no sé qué razón. Yo quiero pensar bien y quiero pensar que se les ha escapado un vacío legal que somos nosotros. Pues ese vacío hay que llenarlo inmediatamente. O eso es lo que le dije a Luis, Luis, no es contra nadie, es para defender nuestra vida y nuestra salud. Actuaremos con la mascarilla puesta delante del público. Si no tenemos exámenes aquí cada día. Me gustaría poder... Hombre, claro, eres el dueño de la casa, pero, a ver, que quede claro, que no es contra el teatro, es contra unas normas que están establecidas. Primero, antes que nada, me gustaría decir gracias, patrón. No, porque realmente es fantástico, creo, tengo yo la sensación de haber asistido o estar asistiendo a una clase magistral y que realmente, o sea, todo lo que nos has compartido es realmente excepcional y yo creo, me siento orgulloso, ¿no?, de poder estar ahora aquí escuchándote y sabiendo que ese espectáculo es también una prolongación de algo que somos muy afortunados, porque tú muy bien has dicho, ¿quién como tú, ¿no?, con tu recorrido, o sea, de una tradición que has contado muy bien, qué quiere decir tradición, cosa que nosotros estamos trabajando para tener nuestra tradición, tú tienes tu formación en una tradición y que puedas hacer esa traslación a nuestra tradición, creo que es algo fundamental para que se vaya poco a poco constituyendo la nuestra. Como yo hay muchos, No. Bueno, lo que pasa es que yo sí que he vivido eso, he heredado. Sí, pero bueno, tú has vivido sociétaires, no hay tantos actores que hayan podido ser sociétaires de la Comédie Française y que nosotros ahora podamos recibir ese testigo de tu parte y de esta manera. Eso que quede aquí creo que es importante. Con respecto al otro, llevamos aquí unos días que no están siendo nada fáciles porque evidentemente yo creo que tú expresas muy claramente una posición y unos razonamientos que lógicamente tienen que ser escuchados y que tienen que ser tenidos en cuenta. Lo que sí que de alguna manera yo no puedo dejar de contar también que cuando hubo el momento de la desescalada en el mes de junio, ahí se creó o hubo un encuentro de la mesa sectorial que se llama, en la que esa mesa sectorial estaban representados pues, los teatros públicos, los teatros privados, los sindicatos en forma de actores, de todo el sector, viendo un poco cómo se afrontaba toda esa situación. Allí lo que se decidió, y que de momento es a partir de lo cual nos regimos, es de que se harían pruebas el día del inicio de los ensayos, que se harían pruebas el día del inicio de las representaciones y que se harían pruebas el día de que se iniciasen las giras. Esto es lo que se acordó como parte del sector en esos momentos. Yo estoy de acuerdo en que de alguna forma es verdad que hay algo de la figura del actor, o sea, que está desprotegida, pero eso es lo que se acordó en un equilibrio de intereses compartidos y es la decisión que se tomó en ese momento. Que esa decisión seguramente tiene sus lagunas y que seguramente ahora es un momento que sería muy importante que esa mesa sectorial se vuelva a reunir. Yo por eso comparto absolutamente contigo, y es verdad, porque lo has apelado tú, o sea, en según qué situaciones,
quiero decir, porque hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de unas pruebas que podrían ser semanales, como a veces se hace en otros medios, pero no serían tampoco útiles, ¿no? Porque, es decir, si no son diarias, pero eso conlleva que sea una decisión compartida y que ese puede ser un punto de inflexión para que esa mesa se encuentre y que esa mesa se lo replantee. Entonces, dentro de eso hemos llegado a unas, bueno, consensuadamente, y que tú lo has dicho y que a mí me parece fantástico, porque vamos a hacer la representación con mascarillas. Porque por encima de todo hay que preservar una seguridad. Ahora, ¿somos capaces, el sector se puede permitir encontrar una fórmula para que haya una prueba diaria? Yo creo que ahora también se están acercando las posibilidades de pruebas mucho más sencillas, la prueba de antígenos. O sea, quizás estamos en el momento en que eso se pueda producir, pero es verdad que aquí hay un vacío o hay una situación que no está equilibrada, pero que de alguna forma esto fue una decisión consensuada y tomada por muchos sectores, pensando que esa parecía que era asumible, y de momento se está continuando con esto. ¿Que eso tiene que ser revisable? Absolutamente sí. ¿Que en este momento hemos tomado la decisión, has tomado la decisión, porque es facultad también de la dirección artística, de decir, pues lo hacemos con mascarillas? ¿Que es una lástima que no podamos vernos las caras, que no podamos escucharnos las voces? Evidentemente que sí, pero quiero decir, yo dentro de esta cosa pienso, vamos a replantearlo. Creo que tú lo has contado y creo que los medios se pueden hacer eco de la necesidad de esa reflexión, pero es una cosa que tiene una dimensión. Esta misma mañana, justo cuando llegaba aquí, me han comunicado que esa mesa sectorial urgentemente se reúne, si no esta tarde, mañana por la mañana a primera hora. Perfecto. Yo creo que es el espacio en el cual eso tiene que debatirse, y que, bueno, esa llamada en tu nombre y con todo lo que tú representas desde su posicionamiento, creo que servirá para que cómo se debata este tema dentro de esa mesa sectorial. Sí, yo no sé, porque me sabe mal, tenemos aquí a Joaquín, pero bueno, no sé, o en todo caso habrá ocasión para... Una información para Luis María, una pregunta para Luis y otra para Mauro. En el 1997 se hizo en el español un montaje de juego imaginario con Emma Penella y Miguel Valenzuela. Solo en español y después pasó a la teatro de latina, dirigida por Luis Olmos. No te entendí. Sí, que en el español... En el 1997 se hizo una versión del entorno imaginario y en el español con Emma Penella y Miguel Valenzuela. Ay, pues he pedido, ¿y por qué nadie? Y bueno, se hizo en el español y con claro. Vale. Primero en español y luego en latina. Vale. Pues nadie me lo ha dicho. Segundo, la coincidencia, programar a Ramón de la Cruz en la sala de arriba es pura coincidencia, porque Ramón de la Cruz tradujo a Molière en el siglo XVIII y los tendrá aquí en el Teatro del Príncipe también. Se llamaba La Mula Enamorada, que creo que es el médico apado, el medicinal de Luis. Y la tradujo como La Mula Enamorada. ¿Esta coincidencia de traducido y traductor ha sido coincidencia o intencionada programación? Coincidencia total. Y para Mauro, ¿el médico a palos y el entorno imaginario son próximas en la escritura en el tiempo? No, el médico son al menos 8 años de diferencia. El médico a palos es inmediatamente posterior a Tartufo y los placeres de la Isla Encantada. Bueno, esa cosa que se llama los placeres de la Isla Encantada. Eso, lo que pasa es que hay 5 obras de Molière donde se cuentan las mismas cosas con el asunto de los médicos. Los médicos eran, bueno, los que recibían los palos, porque hasta el siglo XV los bobos que recibían los palos en la comedia eran los curas, los médicos, los barberos más que médicos, los cornudos, etc. Cuando llega la Iglesia al poder, bueno, pues eliminan
que se pueda uno burlar de los curas. Y los médicos han empezado a cobrar mucha importancia en la vida social francesa, pues por lógica, la población iba creciendo, las enfermedades iban creciendo y tenían más, digamos, más motivos para reírse de ellos, porque en aquel momento no sabían nada de nada. Es decir, la Sorbona y Montpellier, que eran las, digamos, las principales universidades donde se hablaba de medicina, lo que se hablaba era de moral, no de medicina. En 1663 todavía la Sorbona no había admitido la circulación de la sangre, que eran 50 años antes. Harvey lo descubre en el veintitantos, en 1624 creo. Seguían sin admitirlo. Esa pelea de circulatorios o no circulatorios queda reflejada aquí porque están las cosas. Bueno, son 5 obras donde los médicos son el tópico con el que hay que meterse, que venía ya de la comedia del arte. Dos preguntas. Una muy a ras de tierra. Entonces, ¿vais a utilizar micrófonos inalámbricos para la función? Porque con el DC os poner, no sé cómo lo podéis hacer. No, en absoluto. De hecho, quiero decir, a nivel acústico, es verdad que la mascarilla puede mediatizar, pero lo que no hace es apagar la voz. Y realmente, afortunadamente, todos los actores de este reparto, empezando por el maestro, gozamos de buena salud a nivel de voz. No creo que haya problema. No, lo digo porque muchas veces entorpece, incluso en algunas veces entorpece la interacción, ¿no? Hemos estado durante una vez en la sala, una vez que vinimos a la sala, hemos estado escuchando la función y no encontramos no hemos visto ningún inconveniente grande. El inconveniente puede ser para nosotros a la hora de, evidentemente, de enfrentarnos a esta mediatización de la mascarilla, pero no con respecto a nosotros como lo que yo he vivido como espectador, sí como actor, pero no toca para nada en absoluto el montaje, en absoluto, para nada. Quizá porque hay una cosa, lo digo porque yo llevo 6 semanas ensayando la Comedia de Maravillas y desde el primer día ensayas con mascarilla. Quiero decir que hay algo de ahí también que, lástima, es una lástima, pero estamos habituados desde el minuto cero a hacerlo. Articulamos bien cuando no nos la comemos literalmente. A ver, en algún momento de nervio. Y en algún momento que harías así. Y después, en su comentario apunta una cosa que yo no había tenido en cuenta con el enfermo imaginario, y es que esas manías de un enfermo proceden de una frustración psicológica muchas veces, ¿no? Y entonces se traduce lo que muchas veces la somatización también ¿no? Y al final, indudablemente, se queda abandonado y casi como ridículo. En este montaje se ha insistido un poco en ese aspecto de frustración del individuo y por tanto, en el fondo es una tragicomedia de quedarse solo y que los demás, pues, bueno, lo celebran. Sí que es una tragicomedia por lo que, bueno, en el Misántropo ya es una tragicomedia, pero es una comedia real vivida por el propio Molière, con Armand, el problema con su mujer también, de afectivo, pero casi todos lo son. Aquí es una tragicomedia, pero ¿cómo estás, maestro? Muy mal. ¿El público está aquí? Sí, pues hay que hacerlo reír. Y se entra en escena. Entonces, es ese contraste voluntario. No hay que, en mi voluntad, claro que hay momentos que se ve, el personaje cae, pero se recupera. Hay una voluntad de no querer enseñar en la puesta en escena el personaje decaído, porque su obligación profesional es de estar bien delante del público, a pesar de estar mal. Entonces, intento jugar estas dos cosas. A pesar de estar mal, hacer reír al público
y tener la energía necesaria para hacerlo. Es esa dualidad. Aparte de que podemos pensar también que Argan es, claro que es Molière, es mucho Molière, pero también es, podríamos decir, un hombre un poco inmaduro, que se deja por el pánico de la muerte y por su obsesión con las pastillas, resolverlo todo con pastillas, se deja convencer a la primera, ¿no? Y tampoco se da cuenta de su mujer, tampoco se da cuenta de todo su entorno. Y es egoísta, todo esto sí. Los actores somos egoístas, pero creo que somos egoístas en el buen sentido. Somos egoístas porque queremos proteger, entre comillas, y que se me entienda, la pequeña obra de arte que estamos construyendo con el personaje. Y entonces hay de quien me moleste o me rompa un poco esa construcción que tanto nos cuesta, ¿no? ¿Llegó a hacer algún Molière en la comedia? ¿Perdón? ¿Llegaste a hacer algún Molière en la comedia? Sí, el Don Juan. Yo lo vi en Barcelona. El Don Juan y el burgués gentilhombre, pero el burgués gentilhombre hacía Clitón, uno de los invitados, ¿no? El Don Juan sí hacía Don Juan, en la comedia. Y en la comedia de l'Est hice el, ¿cómo se llama eso? Ahora no me acuerdo del nombre. Jorge Dandin. Sí, Jorge Dandin, sí. Y el avaro, eso es otra historia. A mí siempre me ha tenido suerte, Morea, porque cuando yo voy a la Escuela Nacional y Superior de Arte Dramático de Estrasburgo, el primer examen que me piden es de trabajar y hacer el monólogo del avaro. Y me admiten en la escuela. No sé qué hice, debía ser horrible, fueron muy o sordos o ciegos, me aceptaron. Y ya mi primer contacto con Molière fue ese, me facilitó la entrada. Y luego también, la primera cosa que hice en la comedia también, entonces fue, no, la primera no, que fue Sertorius con Corneille, pero el administrador de la comedia me vino a ver hacer un Don Juan con Les Tréteaux de France, que es una compañía nacional de teatro, pero que va con un capitel, con un circo, en todas las ciudades pequeñas donde no hay teatro. Y hace los clásicos, que es una idea genial. Y Les Tréteaux de France. Y hice el Don Juan con esto. Y vino a verlo en, no sé qué pueblo estábamos, vino a ver el administrador de la comedia, que era Pierre Dux, entonces, me dice, eso quiero que lo hagas en mi casa. Y así fue, y luego fui a la comedia. O sea que siempre me ha traído suerte el patrón, y es mi patrón, y gracias patrón. Sí. Al morir Molière casi a poco tiempo de la obra, después de haber estrenado la obra, ¿se puede pensar que la historia esta, es una historia real de él vivida meses antes o un tiempo antes? Bueno, lo que es muy general, porque en el fondo él muere también de una neumonía o una neumonía. Él muere, se sabe que, o sea, él en el final de la obra, cuando dice juro, le vino un ataque de tos, vómito, sangre, y lo llevaron a casa. Terminaron el divertimento de los médicos y se lo llevaron a casa. Y a las 3 horas murió. A las 3 horas sufriendo mucho. Pero aquí entramos, me parece que eso ya no hay tiempo hoy, no sé si hay tiempo, pero aquí entramos en otra historia en la que a mí ningún historiador me ha convencido y de la que hemos hablado ya varias veces con Mauro, de las últimas... sobre Molière se ha escrito mucho, y seguimos sabiendo muy poco. Entonces, a ver... Lagrange, que es el del registro, gracias al cual sabemos cuántas representaciones hizo y cuánto ganaba y cuántos espectadores había solo eso, no dice nada de la enfermedad de Molière. Nada. No dice está enfermo 3 días antes o el día después. Yo vuelvo a decir,
Era un siglo oscuro, dicen los historiadores, una época oscura. Había muchas muertes raras. No se sabía el porqué de personas muy importantes. Molière estaba atacado por la cabal, que era la Iglesia. La Iglesia tenía el poder máximo. El arzobispo, el rey, no se atrevió a dejarle hacer sí, no se atrevió a dejárselo hacer porque el cardenal arzobispo de París decía que no. Y el rey no se quiso poner en contra del cardenal arzobispo. Vale. Molière muere. Cuando muere se sabe. Hay una cantidad de espectadores que lo adoran y que lo quieren, y gente pobre, que era una tradición. Cuando moría alguien, los pobres iban debajo de las casas o a las casas y les daban monedas, que era como para el difunto hace un bien para su alma, para ganarse el cielo. Armande, histérica, verdad, mentira, se cuenta, se dice, empezó a echar muchas monedas de plata por el balcón porque había mucha gente que chillaba. Luego se llevaron el cuerpo. Luego no lo podían enterrar porque no renunció a ser actor, y si no eres actor no te sepultaban en terreno cristiano, en un cementerio cristiano. Vale. Y el cuerpo quedó 2 días en un sitio aparte. Luego lo enterraron, pero luego lo desenterraron y luego no lo encontraron. Y hoy en día no se sabe exactamente la tumba de Molière si es o no es, porque estuvo también durante mucho tiempo después, cuando la otra revolución, en el ayuntamiento de París. Bueno, eso es complicado. Vale. Resumo. Molière muere. Inmediatamente la compañía de Molière se deshace. En el 73 no vuelve a ser la Comédie Française y la Comédie de Molière hasta el 80. O sea, 7 años después. Y que se juntan las dos compañías, las del Palais Bourbon y la compañía de Molière. Vale. Mientras tanto, ¿qué pasa? Molière, que tuvo 3 hijos, uno que era Louis, que murió a los 2 o 3 meses, cuyo Luis XIV era el padrino, para decir la importancia que tenía, la relación que tenía Molière con el rey. La segunda fue una hija que se hizo monja y vivió más tiempo. Y el último fue uno que se llamó Pierre Jean-Baptiste, que murió al mes, pocos meses antes de hacer el enfermo. O sea que, no lo he contado, también se le había muerto por fin su hijo que él esperaba tener. Estaba tocado psíquicamente, mentalmente muy tocado. Vale. Muere, desaparece. ¿Cómo es que nadie dice que estaba enfermo, cansado pero enfermo? Unos dicen es que estaba tuberculoso, tuvo un aneurismo, empezó a vomitar sangre y tenía la tuberculosis de hacía tiempo. Bueno, es una posibilidad. Eso es lo que dicen las últimas teorías. Muy bien. Ahora bien, hay otra que es, molestaba mucho Molière y seguía, y con el enfermo triunfó absolutamente, solo 3 días. O sea, lo quería enterrar, hacía una obra, no funcionaba muy bien, hacía otra, triunfaba, lo querían destruir de nuevo. Escribía otra obra, triunfaba, lo querían destruir de nuevo. Entonces, lo deja Lully, lo deja La Fontaine, y a pesar de eso, después del burgués gentilhombre, vuelve a montar la Princesse de Lido, no sé qué, y las cosas no van bien. Luego, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué hace? Hace el enfermo imaginario y triunfa absolutamente. Va a su casa, muere. ¿Dónde están las cartas de Molière? ¿Dónde están los manuscritos de Molière? ¿Dónde está algún escrito de Molière? No hay nada.
da. Nada, nada. De nada. Entonces, claro, la teoría es, en la época los manuscritos no se conservaban como ahora, lo editaba el editor y cuando estaba editado lo quemaban porque era un papel inútil. Se hacía con mucha gente, vale. Hay muchos grandes de la misma época que no se han quemado y que se tienen, vale. Pero no hay ninguna carta de amor que escribía continuamente, no hay ningún borrador, no hay ningún papel, no hay nada. Sí, hay 7 firmas de actos de alquiler de piso, notariales o una cosa así. Y no hay nada más. Gran punto de interrogación. ¿Por qué quemaron todo lo de Molière? Lo querían hacer desaparecer. Es posible. ¿Fue envenenado? También es posible. ¿Quién lo sabe? Bueno, ¿Quién lo sabe? si os parece, yo quería dar las gracias a San, que ha hecho la intérprete de lenguaje de signos que nos ha estado acompañando. Y no quería terminar sin decir, y yo creo que evidentemente con referencia a lo que hemos hablado de la delicadeza de esta situación, que nadie de nosotros podría prever hace un año que estuviéramos debatiéndonos o moviéndose en estas coordenadas que realmente no son fáciles para nadie. Pero sí que me gustaría romper una lanza por algo, porque evidentemente hemos hablado mucho. Nosotros tenemos un interlocutor directo que es el INAEM y nosotros somos el INAEM. Entonces, y en la figura de su directora general, de Amaya Miguel, o sea, que yo también creo que no nos olvidemos que desde el momento en que empezó la pandemia hemos tenido que vivir situaciones muy difíciles, muy complejas, que hemos intentado velar, que eso que hemos velado, no solo lo hemos velado desde la casa, sino con el apoyo de esa sensibilidad para intentar crear una mini estabilidad dentro de esa no actividad que hubo, de la voluntad de reprogramar. O sea, que ha habido todo un seguido de cosas que también es importante y que muchas veces están en manos de una mesa sectorial, pero tampoco está, el INAEM es una parte de esa mesa sectorial. O sea, que nosotros como casa también nos hemos sentido apoyados y ayudados por esa entidad más grande que es el INAEM dentro de esa complejidad, y creo que dentro de ese equilibrio también es importante reseñar. Y si pues con esto lo dejamos, y me gustaría poner, ¿cómo es esta frase que dice Molière, que me ha quedado, o sea, sonriendo, enseñando, ¿cómo es eso? No, el deber de la comedia es de corregir a los hombres divirtiéndolos. Quedémonos con esto. Muchas gracias. Gracias.